Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Las palabras que destrozan un corazón no siempre llegan gritando. A veces llegan en un susurro, a veces llegan en medio de una cena familiar, y a veces llegan de las personas que más amas. Fue un martes por la noche. La mesa estaba puesta como siempre. Había preparado su plato favorito, el mismo que cocinaba su madre antes de partir. El aroma llenaba la casa, ese aroma que solía hacerlo sonreír cuando era niño. Pero esa noche, cuando sirvió el plato, sus ojos no tenían esa luz. Tenían algo más, algo frío. Se sentó frente a mí, su esposa a su lado, y entonces dejó caer el tenedor. El sonido resonó en el silencio. Me miró directo a los ojos y dijo algo que me congeló el alma. Estás aquí porque es tu casa, papá, pero no porque eres bienvenido. Mis manos temblaron. El tiempo se detuvo. Sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones. Intenté buscar alguna señal de que estaba bromeando, que era una broma de mal gusto. Pero no. Sus ojos eran serios. Su esposa asintió a su lado como si hubieran ensayado ese momento. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo el niño que corrió a mis brazos cuando aprendió a caminar se había convertido en esto, mi hijo? Mi único hijo. El que juré proteger desde el día que nació. Ahora me miraba como si fuera un extraño, como si fuera una carga. Antes de continuar, quiero que sepas que lo que vas a escuchar no es solo mi historia. Es la historia de muchos padres que han sido olvidados. De muchos ancianos que han sido desplazados en su propia casa. Si esto te toca el corazón, si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte esta historia. Porque lo que pasó después cambió todo. Esa noche me quedé sentado en la mesa mucho tiempo después de que ellos subieran a su habitación. Mis manos seguían temblando. El plato de comida intacto frente a mí. Las palabras resonaban una y otra vez en mi cabeza. No eres bienvenido. En mi propia casa. En la casa que construí con mis propias manos. En la casa donde nacieron mis sueños y donde murieron mis esperanzas cuando perdí a María. Pero algo comenzó a despertar dentro de mí. Una fuerza que creía perdida. Porque si algo me enseñó la vida es que la dignidad no se negocia. Y esa noche, aunque no lo sabían, acababan de despertar al hombre equivocado. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 68 años. Durante 43 años trabajé como maestro de secundaria en Madrid. No fui rico. No fui famoso. Pero fui honesto. Cada mañana me levantaba a las 6, preparaba mi café y caminaba los 20 minutos hasta la escuela del barrio. Enseñaba literatura y filosofía. Mis alumnos solían decir que mis clases eran las únicas donde realmente aprendían algo sobre la vida. María, mi esposa, fue mi compañera durante 35 años. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba enfermería. Yo letras. Nos enamoramos en una biblioteca entre libros viejos y sueños jóvenes. Nos casamos un año después. Fue una boda sencilla en una pequeña iglesia del centro. Solo familiares cercanos y algunos amigos. No teníamos dinero para grandes lujos, pero teníamos algo más valioso, amor verdadero. Compramos esta casa con un préstamo que tardamos 20 años en pagar. Una casa modesta de 2 plantas en un barrio tranquilo. Tiene un pequeño jardín donde María plantaba rosas. Cada primavera florecían rojas y hermosas como ella. La sala tiene esa ventana grande por donde entra el sol cada mañana. El comedor donde compartíamos cada cena. Y arriba 3 habitaciones. Una para nosotros. Una para Roberto, nuestro hijo. Y una de invitados que María convirtió en su taller de costura. Roberto nació cuando teníamos 30 años. Fue nuestro milagro. María había tenido complicaciones y los doctores dijeron que sería difícil. Pero llegó. 5 de la mañana un día de octubre. Lloró con tanta fuerza que pensé que tenía los pulmones de un cantante de ópera. Era pequeño, arrugado, perfecto. Lo sostuve en mis brazos y le prometí que nunca le faltaría nada, que lo protegería siempre. Y cumplí esa promesa. Trabajé dobles turnos dando clases particulares para pagarle una buena educación. María cosía ropa por las noches para comprarle los libros que necesitaba. Lo llevábamos al parque cada domingo. Le enseñé a andar en bicicleta en este mismo jardín. Le enseñé a leer con los mismos libros que yo amaba. Crecía rápido, demasiado rápido.
Un día era un niño preguntándome por qué el cielo era azul, y al siguiente era un adolescente con sus propios sueños. Estudió ingeniería. Se graduó con honores. Consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología. Estábamos tan orgullosos. María lloraba de felicidad cada vez que hablaba de él. Nuestro hijo va a estar bien, me decía. Hicimos un buen trabajo. Y yo le creía. Porque Roberto era bueno, era responsable, era nuestro hijo. Luego conoció a Laura. Fue en una conferencia de trabajo. Ella trabajaba en marketing. Era atractiva, segura de sí misma, ambiciosa. Demasiado ambiciosa, pensé la primera vez que la vi. Pero Roberto estaba enamorado. Cegado, diría yo ahora. Se casaron 2 años después. Una boda grande, elegante, nada como la nuestra. Pagamos lo que pudimos, aunque Laura dejó claro que no era suficiente. Que sus padres habían puesto la mayor parte. Como si el amor se midiera en euros. Después de la boda todo cambió. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Las llamadas más cortas. Roberto siempre estaba ocupado. Siempre tenía reuniones. Siempre había algo más importante. Laura nunca ocultó que no le agradaba venir a la casa vieja del barrio. Lo escuché una vez hablando por teléfono con una amiga. Es tan deprimente, decía. Huele a viejo. Pero yo callaba. Porque era mi hijo. Y los padres perdonamos. Los padres esperamos. Los padres seguimos amando incluso cuando no somos amados de vuelta. Entonces llegó el día que cambió todo. El día que María sintió ese dolor en el pecho. El día que la llevé al hospital y los doctores me dijeron que era su corazón. El día que pasé 3 noches sin dormir en una silla de hospital sosteniendo su mano. El día que Roberto llegó, cuando pudo, 2 días después porque tenía una presentación importante. María murió un miércoles por la mañana. Eran las 6:15. El sol apenas comenzaba a salir. La sostuve. Le dije que la amaba. Que había sido la mejor parte de mi vida. Ella sonrió. Una sonrisa débil pero real. Y se fue. Así. En silencio. Como todo lo que era hermoso en ella. El funeral fue pequeño. Ella lo habría querido así. Roberto llegó tarde. Laura no vino. Estaba enferma, dijo él. Mentira. La vi publicando fotos en redes sociales ese mismo día almorzando con amigas. Pero no dije nada. Era el funeral de mi esposa. No era el momento para confrontaciones. Los meses después fueron los más oscuros de mi vida. La casa se sentía vacía. Las rosas del jardín se marchitaron y no tuve fuerzas para cuidarlas. Cocinaba para uno. Comía en silencio. La habitación de María seguía intacta. Su taller de costura, sus hilos, sus telas. No podía entrar ahí sin llorar. Roberto venía ocasionalmente. Siempre con prisa. Siempre revisando su teléfono. Nunca preguntaba cómo estaba realmente. Solo, ¿estás bien? Como un trámite. Como algo que se dice porque hay que decirlo. Y yo respondía sí, porque era más fácil. Porque los padres protegemos a nuestros hijos incluso de nuestro propio dolor. Pasó 1 año. Luego 2. Seguí enseñando hasta que me jubilé a los 65. La pensión no era mucha, pero era suficiente. Tenía la casa pagada, tenía mis ahorros, tenía mi dignidad. O eso creía. Hace 6 meses, Roberto llegó con una propuesta. Él y Laura querían mudarse a la casa. Es muy grande para ti solo, papá, dijo. Nosotros podemos ayudarte, cuidarte, estar aquí por si necesitas algo. Sonaba lógico. Sonaba considerado. Sonaba como algo que un buen hijo haría. Acepté. Porque estaba solo. Porque era mi hijo. Porque creía que tener familia cerca me haría bien. Qué equivocado estaba. Los primeros meses después de que se mudaran fueron extraños. La casa se llenó de vida nuevamente, pero no de la vida que yo conocía. Era una vida diferente, más ruidosa, pero menos cálida. Laura trajo sus muebles modernos, sus decoraciones minimalistas, que parecían sacadas de una revista de diseño. Esto necesita una actualización urgente, decía mirando con desdén los cuadros que María y yo habíamos coleccionado durante años de viajes modestos por España.
Las fotos familiares fueron reemplazadas por arte abstracto que yo no entendía. Los cojines bordados de María, cada uno, hecho con amor durante las tardes de invierno, desaparecieron sin explicación, sustituidos por telas grises y blancas, sin alma, sin historia, sin significado. Yo cedía. Siempre cedía. «Es su casa también ahora», me repetía cada mañana frente al espejo intentando convencerme. Aunque en el fondo sabía que era mentira. Una mentira que me decía para sobrevivir. Seguía siendo mi casa. La casa que construí ladrillo a ladrillo con el sudor de 40 años de trabajo. La casa que pagué mes a mes sacrificando vacaciones, ropa nueva, lujos innecesarios. Cada pared tenía mi historia. Cada habitación guardaba un recuerdo. Me asignaron la habitación de invitados, la más pequeña de todas. Apenas cabía una cama individual y un pequeño armario. «Estarás más cómodo aquí, papá», dijo Roberto el día de la mudanza sin mirarme a los ojos. «Es más fácil de calentar en invierno. Más práctica para ti». La habitación que compartí con María durante 35 años, la habitación donde despertábamos abrazados cada mañana, donde hablábamos de nuestros sueños cada noche, ahora era de ellos. Escuchaba a través de las paredes delgadas cómo Laura se quejaba del colchón, de las cortinas que dejaban pasar luz, de los armarios que olían a madera vieja. «Huele a anciano aquí», la oí decir una noche, su voz clara a través de la pared. «Todo huele a viejo y a pasado». Roberto no la contradijo. No dijo nada. Su silencio dolía más que las palabras de ella. Las reglas comenzaron sutilmente, como la lluvia que empieza con gotas aisladas y termina en tormenta. Primero fue el horario de las comidas. «Cenamos a las 9, papá. Es cuando llegamos del trabajo. Nuestros horarios son diferentes a los tuyos». Pero yo estaba acostumbrado a cenar a las 7 desde que tenía memoria. Mi estómago, mi rutina de toda una vida, mi reloj biológico. «Adáptate, Fernando», decía Laura con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ya no trabajas. Tienes todo el día. Puedes esperar 2 horas más». Y yo me adaptaba, porque era un invitado ahora en mi propia casa. Un invitado que debía seguir las reglas de los anfitriones. Luego vino el uso de la cocina. «Mejor no cocines en las mañanas, papá. El olor del café me da náuseas». «Ya sabes, tengo el estómago sensible», decía Laura cada vez que me veía preparar mi cafetera. Yo había tomado café a las 6 de la mañana durante 50 años. Era mi ritual sagrado, mi momento de paz antes de empezar el día. El aroma del café recién hecho, el silencio de la casa dormida, el periódico sobre la mesa. Era mi forma de conectarme con el mundo. Pero lo dejé. Compraba café en la esquina en el bar de Antonio. Gastaba 3 euros diarios, que no debería gastar, dinero que salía de mi modesta pensión. Pero mantenía la paz. Siempre mantenía la paz. El salón cambió completamente. El sofá donde María y yo veíamos películas los domingos fue reemplazado por uno de cuero negro, moderno, incómodo. «Más elegante», dijo Laura. La mesa de centro que había pertenecido a la madre de María, una antigüedad heredada con cariño, desapareció. «La doné», me informó Laura casualmente. «Ocupaba mucho espacio». No me preguntó. No pidió permiso. Simplemente la donó. Como si no significara nada. Como si la historia no importara. El jardín fue siguiente, y ese fue el golpe más duro. Las rosas de María, las pocas que quedaban vivas, después de mi torpeza para cuidarlas, solo fueron arrancadas sin ceremonia. «Vamos a poner césped artificial», anunció Laura una mañana de sábado. «Es más práctico. Sin mantenimiento. Sin trabajo. Perfecto para nosotros». No me preguntó. No consideró mi opinión. Solo lo hizo. Un día salí por la mañana y vi a los trabajadores arrancando las rosas. 40 años de cuidado, de amor, de memoria de María, podando cada primavera con sus guantes de jardinería. Reemplazadas por plástico verde que brillaba bajo el sol de manera antinatural, falsa, muerta. Lloré esa noche. En silencio en mi pequeña habitación de invitado, con la almohada tapando mi boca para que no me escucharan. Porque no eran solo rosas. Era María. Era cada domingo que pasábamos juntos en el jardín.
Era su sonrisa cuando las veía florecer. Era todo lo que quedaba de ella desapareciendo poco a poco de esta casa, que fue nuestra, que construimos juntos con sueños y sacrificios. Los amigos dejaron de visitarme gradualmente. «Es incómodo, Fernando», me dijo Antonio, mi amigo de toda la vida, el mismo que fue testigo en mi boda, con quien compartí cervezas y risas durante décadas. «Laura nos hace sentir como si estorbáramos. Pregunta cuándo nos vamos apenas llegamos. Nos mira con esa cara. Tu casa ya no se siente como tu casa, amigo». Dejé de invitarlos. Era más fácil así. La soledad era mejor que la humillación de ver a mis amigos incómodos en mi propia sala. Las conversaciones con Roberto se volvieron superficiales, vacías. Ya no hablábamos de nada importante. Solo buenos días y buenas noches mecánicos. Él llegaba tarde del trabajo, siempre pegado a su teléfono. Laura dominaba cada conversación. Yo me hacía invisible. Pequeño. Silencioso. Como un mueble más en la casa que ya no sentía mía. Pero yo seguía creyendo que era temporal. Que Roberto se daría cuenta. Que un día despertaría y recordaría quién era su padre. Recordaría los sacrificios. Recordaría el amor. ¡Qué ingenuo! ¡Qué terriblemente equivocado estaba! Llegó el martes. Un martes de diciembre que cambiaría todo. Un martes como cualquier otro, o eso pensé cuando abrí los ojos esa mañana. El frío de invierno se colaba por la ventana de mi pequeña habitación. Afuera Madrid estaba gris nublado con ese frío húmedo que cala los huesos. Pero dentro de mí había un pequeño calor. Porque había tomado una decisión. Hoy cocinaría. Hoy haría algo especial. Hoy intentaría recuperar a mi hijo. Era diciembre. Casi Navidad. Las luces navideñas comenzaban a aparecer en las calles. Los comercios ponían sus decoraciones. Era la época del año que María más amaba. Es tiempo de familia, decía siempre. De estar juntos. De recordar lo que importa. Y yo había decidido honrar eso. Había decidido cocinar. Paella. El plato favorito de Roberto desde niño. El mismo que María cocinaba cada domingo después de misa, llenando la casa de aromas que te hacían sentir en casa incluso antes de probar un bocado. Me levanté temprano. Muy temprano. Antes de que ellos despertaran. Antes de que Laura pudiera decir algo sobre el ruido en la cocina. Salí a comprar ingredientes frescos. Caminé hasta el mercado de Antón Martín, el mismo al que iba con María. Los vendedores me reconocieron. «Don Fernando, ¿cuánto tiempo sin verlo?», dijo Manolo el pescadero. «Para algo especial hoy. Para mi hijo», respondí con orgullo. «Voy a cocinar para mi hijo». Compré los ingredientes más frescos. Los mariscos mejores que tenía Manolo. Langostinos grandes y brillantes. Mejillones que aún olían a mar. Calamares tiernos. El azafrán real, no esa imitación barata que venden en supermercados. Los pimientos más rojos. Los tomates más maduros. Cada ingrediente elegido con cuidado, con amor, con la esperanza de que esta comida fuera un puente. Un puente de vuelta a mi hijo. Gasté casi toda mi pensión de la semana en esos ingredientes. No me importó. El dinero se puede recuperar. Los hijos cuando se pierden a veces no. Llegué a casa con las bolsas pesadas. La casa estaba en silencio. Ellos aún dormían. Era sábado después de todo. Yo tenía tiempo. Todo el tiempo del mundo. Preparé la paella con el cuidado de un cirujano. Cada paso exactamente como María me había enseñado. Primero el sofrito despacio sin prisa. Los tomates, los pimientos, el ajo. El aroma comenzó a llenar la cocina. Luego el arroz tostado perfectamente. El caldo preparado desde cero con espinas de pescado. El azafrán disuelto dándole ese color dorado característico. Los mariscos colocados con precisión como María hacía formando un patrón casi artístico. Mientras cocinaba recordé. Recordé a Roberto niño, sentado en esa misma cocina, mirándome cocinar con ojos curiosos. «Papá, ¿puedo ayudar?», preguntaba siempre. Y yo lo levantaba, lo ponía sobre un banquito para que alcanzara la encimera. Le enseñaba a remover el arroz. Le dejaba probar el caldo. «¿Está bueno, chef?», le preguntaba. Y él asentía serio como un crítico profesional.
Esos recuerdos me hicieron sonreír. También me hicieron llorar. La paella quedó perfecta, como en los viejos tiempos. El arroz en su punto ni duro ni pasado. Los mariscos jugosos. El socarrat crujiente en el fondo. María estaría orgullosa. Puse la mesa con cuidado meticuloso. Usé el mantel blanco que María reservaba para ocasiones especiales, el que bordó ella misma con iniciales entrelazadas. Saqué la vajilla buena, la que heredamos de su madre, porcelana fina, con detalles dorados. Copas de cristal que sonaban como campanas al tocarlas. Cubiertos de plata que pulí hasta que brillaran. Encendí las velas altas en los candelabros antiguos. Puse flores frescas en el centro, claveles rojos que compré en el mercado. Cuando terminé di un paso atrás y miré la mesa. Se veía hermosa, perfecta, como en los viejos tiempos. Como cuando éramos una familia de verdad. Casi podía imaginar a María sonriendo desde la cocina, limpiándose las manos, en su delantal floreado, diciéndome: «Bien hecho, Fernando. Muy bien hecho». Esperé horas. La paella lista, la mesa puesta. Yo sentado en el salón nervioso como un adolescente en su primera cita. Revisaba el reloj cada 5 minutos. Las 6, las 7, las 8. Roberto y Laura llegaron finalmente a las 8:30. Más tarde de lo usual. Entraron hablando entre ellos, sus voces altas, riendo de algo que había pasado en su día. No notaron la mesa preparada inmediatamente. Laura iba revisando su teléfono, sus uñas perfectamente pintadas de rojo, deslizándose sobre la pantalla. Roberto traía su maletín de siempre, su corbata aflojada, su cabeza claramente en otro lugar. Siempre en otro lugar. Nunca aquí. Nunca conmigo. Me aclaré la garganta desde el comedor. «Hola», dije, mi voz sonando más insegura de lo que quería. Preparé la cena. Se detuvieron en seco. Laura fue la primera en mirar hacia el comedor. Sus ojos recorrieron la mesa, las velas, las flores, la vajilla. Su expresión cambió. No a alegría o sorpresa, a algo más. Molestia quizás, o fastidio. Preparé la cena. Repetí esta vez, intentando sonar más alegre, más seguro. Paella. Como le gustaba a tu madre, Roberto. Como te gustaba a ti cuando eras niño. Roberto levantó la vista por primera vez, despegando sus ojos del teléfono. Miró la mesa. Luego me miró a mí. Laura lo miró de reojo, una mirada que yo no pude descifrar, pero que claramente significaba algo entre ellos. Hubo un silencio. Uno de esos silencios que pesan más que las palabras. Uno de esos silencios que te dicen todo lo que necesitas saber. «No tenías que molestarte, papá», dijo Roberto finalmente. Pero no sonó agradecido. Su tono era plano, casi molesto. Como si le hubiera creado un problema. Como si hubiera hecho algo malo. «No fue molestia», respondí rápido, demasiado rápido, mi voz sonando desesperada incluso a mis propios oídos. Quería hacer algo especial. Hace mucho que no cocinamos juntos, que no cenamos como familia. Pensé que sería lindo, como antes. «¿Familia?» Laura soltó una risa corta, seca. Una risa sin humor. «Fernando, nosotros tenemos nuestras propias rutinas, nuestros propios planes». «Pero es sábado», insistí. «No trabajan mañana. Pensé que podríamos...» «Ya comimos», interrumpió Laura. Mi corazón se hundió. «¿Qué? Comimos afuera», explicó Roberto, aún sin mirarme directamente. «Teníamos una reunión con amigos. Te lo mencioné esta mañana. No me lo había mencionado. Yo había estado en casa todo el día. Nadie me dijo nada. Pero no discutí. Nunca discutía. Bueno, mi voz temblaba ahora. Quizás podrían... un poco. Solo para probar. Tardé todo el día. Está como le gustaba a tu madre». Hubo otro silencio. Laura suspiró dramáticamente. Roberto se pasó la mano por la cara. «¿Está bien?», dijo Roberto finalmente, como si fuera un enorme sacrificio. «Nos sentaremos un rato». Me senté. Ellos se sentaron. La tensión era palpable, espesa, casi visible en el aire entre nosotros. Serví los platos con manos temblorosas. El aroma de la paella llenaba el comedor. Ese aroma que solía significar amor, hogar, unión, celebración. Pero esa noche solo parecía recordarme todo lo que había perdido. Comieron en silencio.
Laura picoteaba la comida como si fuera un sacrificio personal, cada bocado una tortura que soportaba solo por cortesía. Roberto miraba su plato sin realmente ver, masticando mecánicamente, sin saborear, sin recordar todas las veces que había pedido este plato de niño. Intenté hacer conversación. ¿Qué tal el trabajo, Roberto? Respuestas de una palabra. Bien. ¿Y tus proyectos? Avanzan. ¿Y tú, Laura? ¿Cómo van las cosas en tu empresa? Ocupada. Cada respuesta era una puerta cerrada en mi cara. Pregunté por sus planes de Navidad. Quizás podríamos pasar las fiestas juntos como antes. Ya veremos, dijo Laura sin levantar la vista de su plato. Tenemos muchas invitaciones. No sabemos todavía. Los minutos pasaban como horas. Cada segundo era una agonía. Yo había imaginado este momento diferente. Lo había planeado en mi cabeza durante días. Había imaginado risas, historias, conexión. Había imaginado a Roberto probando la paella y sonriendo diciendo, está igual que como la hacía mamá. Había imaginado que tal vez, solo tal vez, esta comida nos acercaría de nuevo. Pero solo había frialdad. Solo había silencios incómodos y miradas evitadas. Solo había el sonido de los cubiertos contra los platos, cada clic un recordatorio de mi fracaso. La paella está seca, comentó Laura de repente. Sus palabras cortaron el silencio como un cuchillo. Le falta sabor. No era cierto. La paella estaba perfecta. Yo lo sabía. Había seguido cada paso como María me enseñó, pero no dije nada. Solo asentí. Lo siento. Y hay demasiado azafrán, continuó. Es abrumador. A mí me gusta, dije débilmente. Bueno, tus gustos son de otra época, respondió con una sonrisa fría. Roberto no dijo nada. No me defendió. No dijo que la paella estaba buena. No recordó todas las veces que la había disfrutado de niño. Solo comía en silencio, cómplice en su crueldad por omisión. Entonces sucedió. Roberto dejó caer su tenedor. El sonido metálico contra el plato de porcelana resonó en el silencio como un disparo. Se limpió la boca con la servilleta de lino despacio, deliberadamente. Miró a Laura. Ella asintió levemente como dándole permiso. O valentía. O confirmación de algo que habían discutido antes en privado sin mí. Se aclaró la garganta. Mis manos comenzaron a temblar sin saber por qué. Una parte de mí, una parte primitiva e instintiva, ya sabía que algo terrible venía. Como los animales que sienten el terremoto antes de que llegue. «Papá», comenzó. Su voz era diferente. Fría, controlada, ensayada. Necesitamos hablar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Claro, hijo, dime. Esto no está funcionando. El mundo se inclinó levemente. ¿Qué cosa? Pregunté, aunque ya sabía. Ya sabía. Esto, tú, aquí, viviendo con nosotros. Las palabras caían como piedras sobre mi pecho. Cada una más pesada que la anterior. Cada una robándome un poco de aire. No entiendo. Susurré, aunque sí entendía. Perfectamente. Esta es mi casa. Laura se rió. Una risa seca, cruel, ensayada. Técnicamente sí, Fernando. La escritura está a tu nombre. Pero seamos honestos. Seamos realistas. Tú ya no puedes mantener esta casa. Apenas puedes cuidarte a ti mismo. Yo me cuido perfectamente. Respondí, mi voz temblando de rabia e impotencia. He vivido solo durante años. Desde que murió María, me he cuidado bien. Ella decía, solo... Roberto se inclinó hacia adelante, sus codos sobre la mesa, su postura agresiva. Te cuidas bien, papá. Encontramos las facturas sin pagar. Los recibos acumulados en el cajón de la cocina. Olvidas las cosas constantemente. El otro día dejaste la estufa prendida. Pudiste quemar la casa. ¿Eso fue una vez? Mi voz subió sin quererlo. Una vez olvidé apagar la estufa. Una vez en 68 años. Es suficiente, dijo Laura con firmeza, como una jueza dictando sentencia. A tu edad estos olvidos se vuelven peligrosos. Estadísticamente la mayoría de los incendios en hogares son causados por ancianos que olvidan cosas. No soy un inválido, casi grité. Tengo 68 años, no 90. Estoy perfectamente bien. Mi mente está clara. Mi cuerpo está sano. Papá. Roberto suspiró como si estuviera hablando con un niño terco que no entiende razones. Hemos estado investigando.
Hay lugares, residencias muy buenas, modernas, con atención médica las 24 horas, con gente de tu edad, actividades. Estarías mejor cuidado, más seguro. El mundo se detuvo. Las palabras tardaron en procesarse en mi cerebro como si estuvieran en un idioma extranjero. Residencia. Querían enviarme a una residencia. Querían sacarme de mi casa. De mi casa. No, dije simplemente. Firmemente. No voy a ninguna residencia. No es una petición. La voz de Laura era acero frío. Es lo mejor para todos. Piénsalo lógicamente. Tú recibes cuidado apropiado. Profesional. Nosotros podemos vivir nuestra vida sin preocupaciones constantes de que te pase algo. Esta es mi casa. Mi voz tronó. Por primera vez en meses grité. Grité con toda la fuerza de mis pulmones. Mi casa la compré yo, la pagué yo. Cada ladrillo, cada ventana, cada maldita baldosa de este lugar la pagué con mi trabajo, con mi sudor, con mi vida. Que está a tu nombre, sí. Roberto cruzó los brazos, su postura defensiva ahora. Pero papá, seamos realistas. ¿Cuánto tiempo más puedes mantenerla realmente? Los impuestos están subiendo. El mantenimiento de una casa de 2 plantas es costoso. Los servicios. El agua. La luz. Con tu pensión. Mi pensión es suficiente, interrumpí. Apenas, escupió Laura, su máscara de cortesía finalmente cayendo. Apenas te alcanza para vivir. Y cuando tengas un problema de salud, ¿qué? Cuando necesites medicamentos caros. Cuando necesites atención especializada. ¿Quién va a pagar? Nosotros. Tenemos que cargar con eso. Ahí estaba. La verdad desnuda, cruda, sin adornos. No era sobre mi seguridad. No era sobre mi bienestar. Era sobre el dinero. Siempre había sido sobre el dinero. Sobre la casa. Sobre el valor de la propiedad. Sobre lo que podrían ganar si yo no estuviera. Así que esto es lo que quieren. Dije lentamente, cada palabra doliendo al salir de mi garganta. Quieren la casa. Quieren que me vaya para quedarse con mi casa. Para tener todo sin mí estorbando. No lo hagas sonar así. Roberto evitó mi mirada. No es tan simple. Queremos lo mejor para ti. De verdad. Mentira. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No podía detenerlas. Ya no me importaba detenerlas. Mentira. Si quisieran lo mejor para mí, no estarían haciendo esto. Si me amaras, Roberto, si realmente me amaras como un hijo debe amar a su padre, no estarías diciendo estas cosas horribles. Papá, no seas dramático. ¡Dramático! Mi voz se quebró. Dramático, te di todo. Todo. Trabajé dobles turnos para pagarte la universidad. Tu madre cosía hasta las 3 de la mañana para comprarte los libros que necesitabas. Sacrificamos vacaciones, ropa, todo para que tú tuvieras una mejor vida. Y ahora, así me pagas, echándome de mi propia casa. Se levantó bruscamente. La silla raspó el piso de madera con un sonido horrible. Se paró frente a mí alto, imponente. Me miró desde arriba con unos ojos que no reconocí. Unos ojos fríos, distantes, crueles. Los ojos de un extraño. No los ojos de mi hijo. Y entonces dijo las palabras que me destrozaron completamente. Estás aquí porque es tu casa, papá. Pero no porque eres bienvenido. El silencio que siguió fue ensordecedor. El mundo entero pareció detenerse. Mi corazón dejó de latir por un segundo. 2. 3. Laura sonreía levemente satisfecha. Roberto permanecía de pie rígido, esperando mi reacción, preparado para mi colapso. Yo me quedé paralizado. Congelado en mi silla. Incapaz de respirar. Incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras resonaban en mi cabeza, rebotando como balas. No eres bienvenido. En mi propia casa. En la casa donde nació. En la casa que construí para él. Pensamos que deberías considerar mudarte antes de Navidad. Continuó Roberto como si nada. Como si no acabara de destruir a su padre. Como si estuviera discutiendo planes para el fin de semana. Ya investigué 3 residencias cercanas. Buenas instalaciones. Personal capacitado. Mañana puedo llevarte a visitarlas. A ver cuál te gusta más. Roberto,
Mi voz era apenas un susurro ronco. Soy tu padre. Tu padre. Lo sé, respondió sin emoción alguna en su voz. Y por eso estoy haciendo esto. Por tu bien. Porque te quiero. Porque me preocupo por ti. Esto es lo mejor. Lo mejor, repetí incrédulo. Lo mejor es echarme. Lo mejor es quitarme mi hogar. Lo mejor es que estés cuidado apropiadamente, dijo Laura, su voz impostada con falsa dulzura. En un ambiente seguro, con profesionales. Se dieron vuelta y subieron las escaleras. Los escuché. Cada paso sobre la madera crujiente. Los escuché cerrar la puerta de la habitación. Mi habitación. La habitación que compartí con María durante 35 años. Donde nació mi hijo. Donde viví mi vida. Donde amé. Donde soñé. Ahora era de ellos. Y yo era el intruso. Me quedé sentado en esa mesa durante horas. No sé cuántas. El tiempo dejó de tener significado. La paella se enfrió en los platos. Las velas se consumieron lentamente hasta convertirse en charcos de cera. La noche se hizo más oscura. Las luces de la calle se encendieron. Los vecinos regresaron a sus casas. La vida continuó afuera. Pero yo permanecí ahí inmóvil procesando lo que acababa de suceder. Mi hijo ya no me amaba. Quizás nunca lo hizo realmente. Quizás solo amó lo que yo podía darle. Los regalos, el dinero, la educación, la casa. Y ahora que era viejo, ahora que era un inconveniente. Ahora que ya no podía dar más, ya no servía. Ya no era necesario. Era desechable. Las lágrimas no paraban. Lloraba sin sonidos, sin sollozos. Solo lágrimas cayendo silenciosamente sobre el mantel blanco que María bordó con tanto amor. Lloraba por Roberto, por el niño que fue, y el hombre en que se convirtió. Lloraba por María agradeciéndole en silencio que no estuviera viva para ver esto. Lloraba por mí, por el tonto que fui al creer que el amor familiar era incondicional. Lloraba por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca recuperaría. Miré alrededor del comedor. Las paredes que pinté yo mismo. La lámpara que María y yo compramos en un mercadillo hace 30 años. Las cortinas que ella cosió. Todo tenía historia. Todo tenía alma. Y ahora me lo querían quitar. Pero entonces, en medio de ese dolor abrumador, algo comenzó a despertar dentro de mí. Una chispa. Pequeña al principio. Casi imperceptible. Pero creciendo. Alimentándose no de esperanza, sino de algo más primitivo. Más fuerte. Dignidad. Porque recordé algo. Algo que María me dijo poco antes de morir en el hospital cuando le quedaban solo días de vida. ¡Fernando!, había susurrado tomando mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con determinación. Prométeme algo. Prométeme que nunca dejarás que nadie te quite tu dignidad. Nunca. No importa quién sea. No importa cuánto duela. Prométeme que lucharás. Que nunca te rendirás. Que nunca dejarás que te hagan sentir menos de lo que eres. Y yo se lo había prometido. Le había tomado la mano y le había prometido con lágrimas en los ojos que nunca perdería mi dignidad. Que lucharía. Que sería fuerte. Esa noche, sentado en el comedor vacío de mi casa entre platos fríos y velas consumidas, entre los restos de una cena que se suponía uniría a una familia pero que terminó destruyéndola, tomé una decisión. No me iría. Esta era mi casa. Y si Roberto quería quitármela, tendría que ganársela de verdad. Porque yo era Fernando Gutiérrez. Maestro jubilado de 68 años. Esposo devoto de una mujer extraordinaria. Padre de un hijo que ya no reconocía. Pero no víctima, nunca víctima. Me levanté de la silla. Mis piernas temblaban, pero me sostuvieron. Limpié mis lágrimas con el dorso de la mano. Respiré profundo. Y en ese momento, en ese preciso momento, dejé de ser el padre ingenuo que cedía a todo. Dejé de ser el anciano asustado que aceptaba migajas de cariño. Me convertí en alguien diferente, alguien que Roberto no conocía, alguien que había estado dormido durante demasiado tiempo. Subí a mi pequeña habitación, cerré la puerta y comencé a planear, porque si algo me habían enseñado 40 años de enseñar filosofía y literatura, es que las mejores historias siempre tienen un giro inesperado. Y esta historia apenas comenzaba. Esa noche no dormí. No pude.
Cada vez que cerraba los ojos escuchaba sus palabras. No eres bienvenido. Una y otra vez. Como un disco rayado. Como una tortura diseñada específicamente para romperme. Me quedé acostado en la cama individual de la habitación de invitados mirando el techo. Las sombras de los árboles bailaban en la pared por la luz de la calle. La casa hacía sus ruidos nocturnos. Crujidos familiares que antes me daban paz. Ahora solo me recordaban todo lo que estaba perdiendo. Repetí cada palabra de esa cena en mi cabeza. Cada gesto. Cada mirada. Intentando encontrar algún indicio de que Roberto todavía tenía corazón. Alguna señal de que el niño que yo conocí aún existía dentro de ese hombre frío. No encontré nada. Solo vacío. Me pregunté una y mil veces qué hice mal. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿Fue cuando murió María? ¿Fue cuando conoció a Laura? ¿O fue mucho antes y yo simplemente no quise verlo? Fui demasiado blando. Demasiado generoso. Le di tanto que nunca aprendió a valorar nada. Las preguntas me torturaban. Cada una más dolorosa que la anterior. Porque un padre siempre se culpa. Siempre cree que pudo hacer algo diferente. Algo mejor. A las 3 de la mañana escuché ruidos arriba. En mi antigua habitación. La voz de Laura. Risas. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claro. Estaban celebrando. Celebrando haberme puesto en mi lugar. Celebrando su victoria. Me levanté. Caminé descalzo por la casa oscura. Bajé a la cocina. La paella seguía allí en la olla. Fría. Desperdiciada. Todo ese esfuerzo. Todo ese amor. Para nada. Me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que derramé la mitad. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Roberto hacía sus tareas de niño. Donde yo le ayudaba con las matemáticas. Donde María le preparaba bocadillos después de la escuela. María, susurré en la oscuridad. ¿Qué hago? Dime qué hago. Pero María no estaba. María se había ido. Y yo estaba solo. Terriblemente solo. Las lágrimas vinieron de nuevo. Pero esta vez eran diferentes. No eran solo de tristeza. Había rabia también. Rabia contra Roberto por traicionarme. Rabia contra Laura por envenenarlo. Rabia contra mí mismo por ser tan ciego. Por creer que el amor era suficiente. Pensé en las residencias que Roberto había mencionado. Me imaginé en una. Habitación compartida con un extraño. Comidas a horas fijas. Actividades programadas. Visitas los domingos si acaso. Muriendo lentamente olvidado esperando que nadie venía. No. No podía. No terminaría así. No después de una vida de trabajo honesto. No después de criar a un hijo con amor. No después de todo lo que María y yo construimos juntos. Pero ¿qué podía hacer? Era un viejo de 68 años. Mi pensión era modesta. No tenía a nadie. Mis amigos, aunque buenos, tenían sus propias vidas, sus propias familias. No podía cargarlos con mis problemas. La casa era lo único que tenía. Mi único valor. Mi única carta. Y ellos lo sabían. Por eso me querían fuera. Una residencia. Un papel firmado bajo presión. Y la casa sería suya. Me puse de pie. Caminé por la cocina. Pasé mis dedos por la encimera que instalé yo mismo hace 20 años. Miré por la ventana al jardín ahora con su césped artificial brillando bajo la luna. Falso. Todo era falso ahora. Prométeme que lucharás, había dicho María. Y entonces, en medio de esa oscuridad, recordé algo más. Algo que había olvidado. Algo importante. 3 días antes de esa cena horrible algo había pasado. Algo que en su momento me pareció extraño pero que no le di importancia. Era miércoles por la noche. Yo estaba en mi habitación leyendo. Roberto y Laura estaban en la sala. Pensaban que yo dormía. Pero escuché voces. Voces altas. Discutiendo. Me levanté silenciosamente. Caminé hasta el pasillo. Me quedé arriba de las escaleras en la oscuridad escuchando. Sé que está mal. Sé que un padre no debería espiar, pero algo en mi instinto me dijo que escuchara. Ya pasaron 6 meses, decía Laura. 6 meses viviendo con tu padre. Ya es suficiente. Lo sé, pero... ¿Pero qué, Roberto? Hablamos de esto. El plan era claro.
Nos mudamos, establecemos residencia y luego lo convencemos de irse. Mi sangre se heló. Suena tan frío cuando lo dices así, respondió Roberto, pero su voz no sonaba arrepentida, solo cansada. Es práctico, insistió Laura. Esta casa vale más de 400.000 euros en el mercado actual. 400.000. ¿Tienes idea de lo que podríamos hacer con eso? Pagar nuestra hipoteca, invertir, vivir bien. Pero es su casa, que no puede mantener. Laura lo interrumpió. Mírate, Roberto. Tienes 42 años. ¿Cuándo vas a pensar en nosotros? En nuestro futuro. Tu padre ya vivió su vida. Tuvo su tiempo. Ahora nos toca a nosotros. Hubo silencio. Un silencio largo. Además, continuó Laura, su voz más suave, ahora más manipuladora. Estuve investigando. Con un poder notarial por deterioro cognitivo podríamos manejar sus finanzas. Vender la casa. Ponerlo en una residencia decente con parte del dinero. Todos ganan. Deterioro cognitivo. Mi padre está bien mentalmente. ¿Estás seguro? Laura se rió. Se le olvidan cosas. Deja la estufa prendida. El otro día no recordaba si había tomado sus vitaminas. Son síntomas, Roberto. Documentables. No sé, Laura. Piénsalo así. Su voz era miel venenosa. Es por su bien también. En una residencia estará seguro. Cuidado. Y nosotros podemos visitarlo sin la carga de vivir con él. Sin tener que aguantar sus quejas, sus rutinas, su constante presencia. ¿No extrañas nuestra privacidad? ¿No extrañas hacer el amor sin preocuparte de que escuche? Sí, admitió Roberto. Sí extraño eso. Entonces hablemos con él, esta semana. Ya investigué las residencias. 3 buenas opciones. Una tiene espacios libres ahora. Si actuamos rápido, podríamos tenerlo instalado antes de Navidad. Antes de Navidad, repitió Roberto. Imagínate. Laura sonaba soñadora ahora. Nuestra primera Navidad en nuestra casa, sin tu padre en medio, solo tú y yo. Perfecto. Escuché pasos. Me apresuré a volver a mi habitación. Cerré la puerta silenciosamente. Me metí en la cama. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía por toda la casa. No dormí esa noche tampoco. Pero esa noche hace 3 días pensé que tal vez había malinterpretado. Que tal vez era solo una discusión. Que Roberto no sería capaz de realmente hacerme eso. ¡Qué tonto fui! Ahora sentado en la cocina en la madrugada después de esa cena horrible, las piezas encajaban. Todo había sido calculado. La mudanza, las reglas, las críticas constantes. Todo diseñado para hacerme sentir incómodo. Para hacerme querer irme. Y si no me iba voluntariamente me empujarían. Deterioro cognitivo. Las palabras resonaban en mi cabeza. Querían declararme incapaz. Quitarme el control. Vender mi casa. Encerrarme. Y quedarse con todo. La rabia creció dentro de mí. Pero también algo más. Claridad. Por primera vez en meses veía todo claramente. Piensas que soy un viejo tonto. Susurré en la oscuridad. Piensas que puedes manipularme, que puedes robarme todo sin que me dé cuenta. Me levanté. Fui a mi habitación. Busqué en el fondo de mi closet. Ahí en una caja vieja estaban todos los documentos importantes. La escritura de la casa. Mi testamento antiguo. Certificados. Papeles. Los saqué. Los revisé bajo la luz de la lámpara. La casa estaba solo a mi nombre. María y yo la habíamos comprado así. Yo era el único dueño legal. Roberto no tenía ningún derecho sobre ella. Todavía no. Pero si me declaraban incapaz, eso cambiaría. Con un poder notarial podrían hacer lo que quisieran. No, dije en voz alta. No lo permitiré. Miré el reloj. Las 4 de la mañana. En 3 horas abría el despacho de Javier Sánchez, mi abogado. Bueno, no exactamente mi abogado. Era el abogado que había ayudado a María y a mí con la compra de la casa hace 40 años. No había hablado con él en años. Ni siquiera sabía si aún trabajaba. Pero tenía que intentarlo. Esperé. Cada minuto era una eternidad. Veía las horas cambiar en el reloj digital de la cocina. 4:10. 4:20. 4:30. Finalmente amaneció. La luz gris del invierno se filtró por las ventanas. Escuché movimiento arriba. Roberto y Laura despertando. Su rutina matutina. Ducha.
café. Preparándose para su día perfecto en su casa robada. Me duché rápido. Me puse mi mejor traje, el mismo que usaba para las reuniones importantes en la escuela. Estaba un poco anticuado, un poco grande ahora que había perdido peso. Pero me hacía sentir digno, respetable. A las 7 salí de la casa silenciosamente. Ellos estaban desayunando. Ni siquiera notaron que me fui. Caminé hasta la estación de metro. El aire frío de diciembre me despejó la mente. Madrid despertaba. Gente yendo al trabajo. Estudiantes con mochilas. Vida normal. Mientras mi vida se desmoronaba. Llegué al despacho de Javier a las 8:30. Demasiado temprano. Me senté en un café cerca. Pedí un cortado. No lo toqué. Solo esperé. A las 9 en punto crucé la calle. Subí las escaleras del viejo edificio. El despacho estaba en el tercer piso. La placa en la puerta decía Javier Sánchez sin asociados abogados. Respiré profundo. Toqué. «Adelante», dijo una voz desde dentro. Abrí la puerta. Y ahí estaba Javier. Más viejo sí, más canas, más arrugas. Pero seguía siendo él. «¿Fernando?» Sus ojos se abrieron sorprendidos. «Fernando Gutiérrez». «Hola, Javier». Mi voz temblaba. Sé que han pasado años. Sé que no tengo cita. Pero necesito ayuda. Desesperadamente. Se levantó. Rodeó su escritorio. Me tomó del brazo y me guió a una silla. «Siéntate, por favor. Te ves terrible. ¿Qué pasó?» Y entonces se rompió la represa. Le conté todo. Cada detalle. La mudanza de Roberto. Las humillaciones. La cena horrible. La conversación que escuché hace 3 días. Sus planes de declararme incapaz. De robarme mi casa. De encerrarme en una residencia. Javier escuchó en silencio. Su expresión se volvió más seria con cada palabra. Cuando terminé se recostó en su silla. Se quitó los lentes, se frotó los ojos. «Fernando», dijo finalmente. «Lo que describes es abuso de ancianos. Abuso económico. Posiblemente fraudes intentan declararte incapaz sin razón médica real. ¿Pueden hacerlo?», pregunté. «¿Pueden realmente quitarme mi casa?» «No fácilmente», respondió. «La ley protege a los propietarios. Pero si te declaran incapaz y consiguen un poder notarial, entonces sí. Podrían vender la propiedad por tu bien. Pasar por encima de tus deseos». El miedo me invadió. «¿Entonces qué hago?» Javier se inclinó hacia adelante. Sus ojos eran serios pero amables. «Primero necesitamos protegerte legalmente. Ya, hoy. Ahora que aún estás mentalmente competente y puedes tomar tus propias decisiones». «¿Cómo?» «Varias cosas». Comenzó a contar con los dedos. 1. Actualizar tu testamento. Dejarlo muy claro. 2. Hacer un poder notarial preventivo pero nombrando a alguien de confianza que no sea tu hijo. 3. Obtener una evaluación médica que certifique que estás mentalmente sano. 4. Documentar todo el abuso. Todo. «No tengo a nadie más», admití. «No tengo familia. Mis amigos son buenos, pero no puedo pedirles algo así». «¿Confías en mí?», preguntó Javier. Lo miré. Este hombre que había ayudado a María y a mí hace tantos años, que había sido honesto, justo. «Sí», dije, «confío en ti. Entonces déjame ayudarte, profesionalmente, como tu abogado. Y si me lo permites también como tu apoderado temporal. Solo para asegurar que nadie abuse de ti». Sentí algo que no había sentido en meses. Esperanza. Pequeña. Frágil. Pero real. «¿Y qué hay de Roberto?», pregunté. «Es mi hijo. Aún lo amo, a pesar de todo». Javier suspiró. «Fernando, puedes amarlo. Pero eso no significa que debas permitir que te destruya. A veces amar a alguien significa establecer límites. Significa decir no». Tenía razón, lo sabía, pero dolía admitirlo. «¿Cuánto costará todo esto?», pregunté. Mi pensión era limitada. «No te preocupes por eso ahora», dijo Javier. «Lo importante es protegerte. Ya hablaremos de honorarios. Y sinceramente, Fernando, después de lo que me contaste, quiero ayudarte. Tu esposa María era una mujer maravillosa. Esto es también por ella». Pasamos las siguientes 3 horas trabajando. Javier llamó a un notario. Preparamos documentos. Redactamos un nuevo testamento. Establecimos poderes. Todo legal. Todo documentado. Todo diseñado para protegerme. «Ahora», dijo Javier cuando terminamos, «necesitas la evaluación médica.
Conozco a un geriatra excelente. Mañana puedes tener cita. Certificará que estás mentalmente competente. Ese documento será crucial. ¿Y después?, pregunté. Después vas a casa. Actúas normal. No les dices nada de esto todavía. Necesitamos tener todas las piezas en su lugar antes de que sepan que estás tomando acción. Me da miedo, admití, volver allí. Fingir que todo está bien. Lo sé. Javier puso su mano sobre la mía. Pero eres más fuerte de lo que crees. Lo veo en ti. Viniste aquí. Buscaste ayuda. Eso requiere valentía. Salí del despacho a la 1 de la tarde. El sol brillaba débilmente entre las nubes. Madrid bullía con vida. Y yo me sentía diferente. Todavía asustado. Todavía herido. Pero también algo más. Empoderado, volví a casa. Roberto estaba trabajando. Laura había salido. La casa estaba vacía. Fui directamente a mi habitación. Guardé todos los documentos nuevos en un lugar seguro. Un lugar donde nunca buscarían. Esa noche cenamos en silencio. Laura preguntó dónde había estado. Caminando, mentí. Necesitaba pensar. Ella asintió satisfecha. Probablemente pensó que estaba considerando las residencias, que me estaba rindiendo. Qué equivocada estaba. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Actuar normal. Sonreír cuando me insultaban. Asentir cuando me daban órdenes. Todo mientras por dentro crecía algo nuevo. Un plan. Una determinación. Fui al médico. El doctor Ramírez, el geriatra recomendado por Javier. Me hizo pruebas exhaustivas. Cognitivas, físicas, psicológicas. Señor Gutiérrez, dijo después de 3 horas de evaluación. Está usted en perfecto estado mental. Su memoria es excelente para su edad. Su razonamiento intacto. Su capacidad de tomar decisiones completamente competente. Cualquiera que sugiera lo contrario está mintiendo. Me dio un certificado oficial, sellado, firmado, documentado. Era mi escudo. Volví al despacho de Javier. Le mostré el certificado. Perfecto, sonrió. Ahora estás protegido, legalmente blindado. Si intentan algo, tenemos todo para defenderte. ¿Y ahora qué es?, pregunté. Javier se recostó en su silla. Ahora, Fernando, es tu decisión. Puedes confrontarlos. Decirles que sabes sus planes, que no funcionarán. O puedes esperar, ver su siguiente movimiento y estar listo para contraatacar. ¿Cuál recomiendas? Depende de lo que quieras lograr. ¿Quieres justicia, venganza? ¿O solo proteger lo tuyo? Pensé en María. En sus últimas palabras. Dignidad, dije finalmente. Quiero mi dignidad de vuelta. Quiero que sepan que no pueden pisotearme, que no soy el viejo débil que creen. Javier sonrió. Entonces esperamos, dejamos que muestren sus cartas, y cuando lo hagan les mostramos las nuestras. Con intereses. Pasó una semana. La tensión en casa era insoportable. Laura cada día más insistente. ¿Ya pensaste en las residencias, Fernando? Roberto evitándome. Hablando de mí como si fuera un problema a resolver. Entonces llegó el momento. Era viernes por la noche. Roberto llegó con documentos. «¿Papá?», dijo su voz forzadamente casual. «Necesito que firmes esto». «¿Qué es?». Han pasado exactamente 18 meses desde aquella noche horrible en que Roberto me dijo que no era bienvenido en mi propia casa. 18 meses que han cambiado mi vida de formas que nunca imaginé posibles. Hoy es un domingo de junio. El sol entra brillante por las ventanas del comedor. Las mismas ventanas por donde entraba cuando María y yo desayunábamos juntos hace años. Pero ahora la casa se siente diferente, más liviana. Como si hubiera exorcizado fantasmas que no sabía que estaban ahí. El jardín volvió a la vida. Arranqué todo el césped artificial horrible que Laura había puesto. Me tomó semanas de trabajo. Mis manos, no acostumbradas al trabajo físico después de tantos años, se llenaron de ampollas. Pero no me importó. Cada palada de tierra era terapéutica. Cada trozo de plástico verde que sacaba era un pedazo de esa época oscura que desaparecía. Planté rosas nuevas. Rojas como las que María amaba. Al principio no sabía si sobrevivirían. Yo no tenía su mano verde, su paciencia con las plantas. Pero Antonio, mi amigo fiel, vino a ayudarme. Me enseñó. Me guió. Y ahora, 18 meses después,
Las rosas florecen cada primavera. No son exactamente como las de María, pero son hermosas a su manera. Son supervivientes, como yo. La casa ya no se siente vacía. Los domingos por la tarde Antonio viene con su esposa Carmen. A veces traen a sus nietos. La risa de los niños llena los pasillos que estuvieron tan silenciosos durante ese año horrible. Jugamos cartas. Comemos juntos. Hablo de María sin que duela tanto. Y ellos escuchan sin juzgar. Recuperé mis rutinas. Mi café a las 6 de la mañana. En mi cocina. Con el aroma llenando el espacio que es mío. Leo el periódico en paz. Salgo a caminar cuando quiero. Cocino lo que me gusta cuando me gusta. Son cosas pequeñas. Pero después de haber perdido el control de mi vida, estas pequeñas libertades se sienten enormes. Volví a dar clases, no oficialmente, claro. Ya estoy jubilado. Pero el centro comunitario del barrio necesitaba un profesor de literatura para adultos mayores. Me ofrecí como voluntario. Ahora 2 veces por semana enseño a un grupo de 15 personas entre 60 y 80 años. Leemos a Cervantes, a Lorca, a Machado. Discutimos. Debatimos. Y siento que vuelvo a tener propósito. Uno de mis estudiantes, don Arturo, tiene 82 años. Su historia es parecida a la mía. Sus hijos intentaron ponerlo en una residencia contra su voluntad. Pero él luchó. Y ganó. Nos hicimos amigos. Compartimos café después de las clases. Hablamos de nuestras batallas, de nuestras victorias. Y nos damos fuerza mutuamente. La vejez no es rendición, me dijo una vez. Es el último acto. Y nosotros decidimos cómo termina nuestra obra. Tiene razón. El dinero es ajustado, no voy a mentir. Mi pensión cubre lo básico. La casa está pagada, lo cual es mi mayor bendición. Pero los gastos siguen. Impuestos. Servicios. Mantenimiento. A veces es difícil. A veces me preocupo. Pero luego recuerdo la alternativa. Recordar estar en esa habitación pequeña siendo tratado como un estorbo. Recordar el miedo constante de perder todo. Y me doy cuenta de que prefiero 1000 veces comer sencillo en mi propia casa que tener lujos en una prisión dorada. Javier sigue siendo mi abogado. Nos hemos vuelto amigos. Almorzamos una vez al mes. Me mantiene informado de mis asuntos legales. Me asegura que todo está en orden, que estoy protegido. ¿Sabes cuántos casos como el tuyo veo?, me dijo en nuestro último almuerzo. Ancianos siendo abusados por sus propias familias. Es una epidemia silenciosa. Pero la mayoría no lucha. Tienen miedo, o vergüenza, o simplemente no saben que pueden defenderse. Por eso hablo de ello, le respondí. Por eso cuento mi historia, para que otros sepan que pueden luchar. Y lo hago. Hablo en centros comunitarios, en grupos de apoyo. Cuento mi historia sin vergüenza. Algunos me critican. ¿Cómo puedes hablar así de tu propio hijo?, me dicen. Pero yo respondo con la verdad. Hablo así porque es la verdad. Y esconderla solo permite que el abuso continúe. Roberto intentó contactarme 3 veces más después de ese primer mensaje que ignoré. Cada vez más desesperado. El último mensaje decía: papá, cometí un error, por favor hablemos. Estuve tentado. No voy a negarlo. Es mi hijo. Parte de mí todavía lo ama. Esa parte que cambió sus pañales, que lo cuidó cuando estaba enfermo, que lloró de orgullo en su graduación. Pero entonces hablo con Javier, con Antonio, con don Arturo, y todos me dicen lo mismo. Fernando, un error es algo que haces una vez y te arrepientes inmediatamente. Lo que Roberto hizo fue un plan calculado, durante meses. Eso no es un error. Es quién es él. Y tienen razón, duele admitirlo. Duele aceptar que mi hijo se convirtió en alguien que no reconozco. Pero aceptarlo es parte de sanar. No respondí su mensaje, y eventualmente dejó de intentarlo. A veces me pregunto cómo está. Si se arrepiente realmente. Si Laura sigue con él, o si lo dejó cuando descubrió que no heredaría esta casa. Me pregunto si piensa en mí. Si recuerda los buenos tiempos. Pero entonces me detengo. Porque ese camino solo lleva al dolor. Y he decidido que ya sufrí suficiente. La moraleja de mi historia no es sobre venganza. No se trata de ganarle a mi hijo. Se trata de algo más profundo. Más importante. Se trata de dignidad. La dignidad no es algo que otros te dan. Es algo que tú decides tener.
Nadie puede quitártela a menos que tú se lo permitas. Y yo se lo estaba permitiendo. Día tras día. Humillación tras humillación. Pero ya no más. Aprenda que el amor familiar no es incondicional cuando se vuelve abusivo. Que ser padre no significa ser un mártir. Que protegerte a ti mismo no te hace egoísta. Te hace sabio. Aprendí que pedir ayuda no es debilidad, es fortaleza. Ir a ver a Javier fue lo más difícil que hice. Admitir que necesitaba ayuda. Admitir que no podía solo. Pero fue también lo más importante. Aprendí que nunca es demasiado tarde para cambiar tu historia. A los 68 años, cuando muchos dirían que ya es tarde para todo, yo reescribí mi vida. Y tú también puedes. Si estás escuchando esto y te sientes identificado. Si tienes un hijo, una hija, un familiar que te está usando. Que te está robando tu dignidad, tu paz, tu hogar. Escúchame bien. No estás solo. No es tu culpa. Y puedes hacer algo al respecto. Primero documenta todo. Cada abuso. Cada palabra cruel. Cada amenaza. Escríbelo. Guárdalo. Será tu evidencia. Segundo, busca ayuda profesional. Un abogado. Un trabajador social. Alguien que conozca la ley. La ley protege a los ancianos, pero tienes que conocer tus derechos para ejercerlos. Tercero, consigue una evaluación médica que certifique tu capacidad mental. Antes de que ellos intenten declararte incapaz, es tu escudo más importante. Cuarto, actualiza tu testamento. Tu poder notarial. Tus documentos. Asegúrate de que estén en orden y que protejan tus deseos, no los de otros. Quinto, no tengas miedo de establecer límites, incluso con familia. Especialmente con familia. Porque el abuso familiar es el más doloroso precisamente, porque viene de quienes se supone deben amarte. Y sexto y más importante, recuerda tu valor. No eres una carga. No eres un estorbo. Eres un ser humano con derechos, con dignidad, con valor. Trabajaste toda tu vida. Criaste a tus hijos. Contribuiste a la sociedad. Mereces respeto. Mereces paz. Mereces vivir tus últimos años con dignidad. No dejes que nadie te diga lo contrario. María me dijo antes de morir, la dignidad no tiene edad. Tenía razón. En todo tenía razón. Ahora cuando me miro al espejo veo algo diferente. No veo al viejo asustado que cedía a todo. Veo a un sobreviviente. Veo a alguien que luchó y ganó. Veo arrugas sí, canas sí, pero también veo fuerza, veo dignidad. Y eso, amigos, no tiene precio. Mi casa ya no es perfecta. Necesita reparaciones que no siempre puedo costear inmediatamente. La pintura se está pelando en algunas partes. El techo tiene una gotera que tengo que arreglar pronto, pero es mía, y eso la hace perfecta para mí. Las noches ya no son aterradoras. Duermo tranquilo. Sin miedo de que alguien esté planeando robarme mientras duermo. Sin caminar de puntillas en mi propia casa. Sin sentir que soy un invasor en mi propio hogar. La soledad existe, no voy a mentir. Hay noches donde desearía tener familia cerca. Donde desearía que Roberto fuera diferente. Donde desearía que todo hubiera resultado como soñé. Pero he aprendido que la soledad elegida es 1000 veces mejor que la compañía tóxica. Que estar solo no significa estar abandonado. Que puedes construir familia de amigos verdaderos. Y he aprendido que el final de una relación, incluso con un hijo, no es el final de tu vida. Es el comienzo de un nuevo capítulo. Uno donde tú escribes las reglas. Todavía visito la tumba de María. Cada domingo después de mis clases. Le cuento todo. Le digo que estoy bien. Que cumplí mi promesa. Que luché. Que no me rendí. Y siento de alguna forma inexplicable que ella sonríe. Que está orgullosa. Que desde donde esté está cuidándome. Esta no es una historia con un final feliz perfecto de película. No me reconcilié con mi hijo. No ganamos todos. La realidad es más complicada que eso. Pero es una historia de supervivencia. De dignidad recuperada. De un anciano que se negó a ser víctima. Y si mi historia puede inspirar a una sola persona a defenderse. A una sola familia a respetar a sus ancianos. A un solo hijo a reconsiderar cómo trata a sus padres. Entonces cada momento de dolor habrá valido la pena. La vida después de los 68 no es lo que imaginé. No tengo a mi hijo.
No tengo nietos. No tengo la familia tradicional que soñé, pero tengo paz, tengo dignidad, tengo libertad. Y al final del día, cuando apago las luces de mi casa y me voy a dormir, lo hago con la conciencia tranquila, porque sé que luché, que me defendí, que no me rendí. Y eso, mis amigos, es todo lo que podemos pedir. La dignidad no tiene edad. La valentía no tiene límite. Y nunca, nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Esta fue mi historia. La historia de Fernando Gutiérrez. 69 años. Maestro jubilado. Viudo. Padre que tuvo que elegir entre su hijo y su dignidad. Y elegí dignidad, cada vez. Si mi historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar, si te dio fuerzas para enfrentar tu propia situación, me gustaría mucho saberlo. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. No estás solo en esto. Somos muchos los que hemos tenido que tomar decisiones difíciles. Comparte esta historia con alguien que crees que necesita escucharla. Con ese padre o madre que está siendo maltratado pero tiene miedo de hablar. Con ese amigo que se siente atrapado. Con ese anciano que piensa que ya es tarde para cambiar las cosas. Porque nunca es tarde, nunca. Cada semana hay una historia real de personas que encontraron justicia. De personas que recuperaron su dignidad. De personas que se negaron a ser víctimas. Y tú también puedes ser una de ellas. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir mi dolor, mi lucha, mi victoria. Un abrazo fuerte desde Madrid, España. Que la vida te trate con la dignidad que mereces. Y recuerda, si alguien te dice que no eres bienvenido en tu propia casa, en tu propia vida, en tu propio espacio. Ese es el momento de luchar. Porque tu dignidad no es negociable. Nunca lo olvides. Fernando Gutiérrez. 69 años. Madrid, España.